Soy el Padre Humberto y con mucho afecto les comparto este tema tan importante en la vida como es el resentimiento. No hay ninguna duda, el resentimiento es el sentimiento dominante de nuestra era. Cada vez más las personas sienten sentimientos de envidia, de odio, hostilidad, enemistad, envidia, malicia, furia, venganza, y algo que nos está dañando pero mucho en la vida es el resentimiento. Y esto puede ser como una respuesta a alguien que te ofendió. Esto puede ser una respuesta a una frustración que tú crees haber sufrido por un amor, por alguien de tu familia, en tu trabajo, alguien que te hizo mucho daño, tu exmarido, tu examigo, tu examiga. Y por eso digo, crees haber sufrido un daño, pero eso no significa necesariamente que sea real o que haya sucedido en la forma en la que tú supones. Muchas veces en la vida nosotros suponemos y afirmamos cosas que no son verdad y nos lastimamos equivocadamente. Tenemos un sentimiento metido en el corazón y en la cabeza que se llama aversión, rechazo al otro. Y si nosotros lo cultivamos largamente en la vida, un día va a explotar. En muchos casos, el resentimiento se origina en el sentimiento de vergüenza que se siente. Yo estoy avergonzado por lo que me hiciste. El resentimiento y la vergüenza están muy unidos. Con el tiempo, la internalización, cuando tú interiorizas e internalizas la emoción de la vergüenza, sumando a esto una visión devaluada y devaluadora que tienes de ti mismo y el daño que te haces a ti mismo, esto te va a llevar a tener y a desarrollar en tu vida formas ocultas de odio hacia quienes se sienten, con razón o injustamente, responsable de la frustración u ofensa que has sufrido. Tú me hiciste algo y por lo tanto yo estoy frustrado. Imagínate tú que estás en tu casa, sentado, acostado, y te estás dándole vueltas en tu cabeza como una lavadora. Alguien me hizo algo. Mi ex, o aquel que me quería tanto que ya no me quiere, o aquel a quien le di todo mi amor y de repente ya no es así, o alguien que simple y sencillamente se metió en mi vida y me dañó. Resentimiento y rencor son sinónimos y son formas ocultas de odio. Alguien dice, no, yo solamente tengo un poco de rencor, pero no odio a nadie. Sí, claro que sí lo odias. Otra cosa es que no lo reconozcas. La palabra rencor viene del latín rencor y significa queja, deseo o petición. El resentimiento también tiene la misma raíz que rancidus, que significa rancio, resentido. Cuando sufres un mal, lo que te golpea es el dolor, la aflicción que te causa eso. ¿Y cómo reacciona tu persona? Con miedo, acompañado el miedo de ansiedad. Y esto desemboca en un estado depresivo. Por eso muchas personas están deprimidas. Vean qué interesante y qué importante es en la vida buscar el origen de lo que sentimos. Porque todo lo que sentimos en la vida, no te preocupes, no te avergüences, no tengas miedo. Todo tiene una solución. Hay gente que dice, estoy sumido en una depresión por años. Yo te ayudo a sacar esto. Dios te ayuda a sacar esto. Simplemente
ve investigando, ve rumiando, ve yendo al fondo y vas a encontrar cuál es el motivo de que estés así y te vas a curar. Dios te va a curar. Entonces, tú tienes un mal, estás en un estado depresivo, te sientes ultrajado. Y esto, aparte de la tristeza, del no querer comer, perder el apetito, perder el sueño, perder las ganas de vivir, ¿qué sigue? La ira, la rabia. Estas son dos emociones que vienen después. ¿Y qué pasa? La mente, a dale y dale como una lavadora, transforma esta ira y esta rabia en resentimiento y en rencor. El pensamiento es como las vacas. Nosotros hablamos de rumiar. Rumiar es cuando una vaca muerde el alimento en su boca, lo pasa al estómago, agarra lo bueno y lo regresa al estómago y le sigue dando vueltas. Así está nuestra mente cuando estamos en una situación de resentimiento. Repetimos el dolor. Es como estarnos tocando una herida aunque nos duele. Y esto se transforma en algo compulsivo. Y un resentimiento compulsivo te va a dañar muchísimo. Entonces, tú debes pensar sí, pero no en el mal, sino en cómo salir de ese mal. Por eso el resentimiento, la palabra resentimiento, ¿qué significa? Volver a sentir. Y por eso cada vez que tú te acuerdas y cada vez que te pones de resentido, vuelves a sentir, vuelves a sufrir, vuelves a llorar, llorar y llorar. Y vas para atrás. Es un regreso el resentimiento. Un regreso en el que no vas a eliminar nada. Al contrario, vas a profundizar el dolor. Y cada vez que tengas resentimiento, el problema que te tiene así lo vas a ver cada día más peor y más mal. Es decir, si tú tienes resentimiento porque una persona te ofendió, te dijo una palabra que no te gusta y te ofendió gravemente, te insultó y hasta te agredió. Al día siguiente, cuando tú te resientas, cuando pienses otra vez, vas a decir, no, me agredió y me hizo gestos. Y luego a la semana que te vuelvas a acordar dice, no, me agredió, me hizo gestos y casi me quiere golpear. Y así es el resentimiento. Cada vez más que tienes una actitud resentida, le vas agregando más y más sazón, más y más sal y pimienta al mal. Y por eso, la raíz profunda del resentimiento es la envidia. Analiza esto, la envidia. Una pregunta que nos hacemos todos en la vida alguna vez hemos caído en la envidia y decimos, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Es una pregunta que se hacen los envidiosos. La envidia es algo más o menos como el deseo de poseer lo que otro tiene. Y no solamente son coches, casas, riqueza, también es amor, también es poder. Yo envidio que el otro ama y yo no. Que el otro tiene amigos y yo no. Que el otro da y recibe cariño y yo no. Un sentimiento decididamente dirigido a lo negativo. Impedir que el otro tenga la posesión que desea. Y por eso contaban una vez un psicoanalista como una bruja le dijo a un granjero, te haré lo que quieras, pero te advierto que le haré lo mismo a tu vecino 2 veces. Y el granjero con una sonrisa maliciosa le respondió, pídeme un ojo. Envidiar. Jacques Lacan, este psicoanalista francés,
dice que lo verdaderamente opuesto del amor propio egoísta, es decir, lo contrario a un egoísta, no es el altruismo, no es preocuparte por el bien de los demás, sino lo contrario al egoísmo es la envidia o incluso el resentimiento, su hermano gemelo. El resentimiento y la envidia son dos hermanos gemelos, un sentimiento que me hace actuar en contra de mis intereses. Recordemos cómo San Agustín en las Confesiones, en esta gran obra que todos deberíamos de leer, ahí San Agustín nos habla de un niño que siente envidia de su hermano que mama del pecho de su madre. Dice, aún no hablaba y ya miraba sombríamente a su compañera de leche. Qué interesante. Según Lacan, lo que mueve a los hombres es el deseo por el otro. El niño que envidia a su hermano no envidia el hecho de que el otro posea el objeto deseado, es decir, el pecho de la madre, sino la manera en que el otro puede disfrutar de ese objeto deseado. Por lo tanto, no le basta con obtener posesión del objeto, sino que más bien debe destruir la capacidad de su pareja de obtener placer del objeto mismo. Este sentimiento perverso debe ubicarse en esta tríada: envidia, codicia y melancolía, tres cosas en las que no se puede disfrutar del objeto. Yo envidio algo, yo codicio algo, me siento melancólico porque el otro lo tiene, lo disfruta y yo no lo puedo disfrutar. Y al mismo tiempo, disfrutar de esa imposibilidad. La envidia es un pecado social, sin duda, y es un pecado capital, sí, pero también es un pecado social, incluso más grave que los celos. Si la envidia es un sentimiento para dos personas, tú y yo, los celos lo son para tres: él, ella y yo. Los celos son más devastadores en términos de relaciones personales. Empujas al drama y del drama una ruina segura de las vidas, así como nos cuentan las novelas, las películas. La envidia, en realidad, de la que surge el resentimiento, es probablemente mucho más temible que los celos. Otro punto muy importante: la desesperación. Hannah Arendt, en un pasaje de uno de sus grandes escritos de filosofía moral, habla de la maldad humana. Los grandes de la literatura, como Shakespeare, no nos dicen sobre el origen del mal. Sin embargo, nos hacen comprender cómo en lo más profundo de lo que ellos escriben se esconden los personajes más malvados. Siempre encontramos la desesperación asociada con su compañera inseparable, la envidia. Compañeras inseparables de vida: desesperación y envidia. Pero es precisamente la envidia la que nos hace reflexionar. A pesar de tener todos estos sentimientos, hay algo bueno en nosotros y debemos cuidarlo y reflexionarlo. Porque si no superamos la envidia y la desesperación, esto nos puede arruinar nuestra cabeza y en toda nuestra vida en general. Los padres de la Iglesia sostenían que la envidia está relacionada con la calumnia y la codicia, y desciende del orgullo, el primero de los 7 pecados capitales: la soberbia, el orgullo.
Y vean qué interesante, la envidia viene de invidere, es decir, envidia significa mirar mal, o como dicen algunos, mal de ojo. El envidioso es aquel que no ve bien. Simple y sencillamente esto. Un envidioso es una persona que no ve bien. El envidioso experimenta el pecado sin placer. Porque, por ejemplo, una persona pecó, pero sintió placer. Un envidioso está peor porque un envidioso peca y sin placer. Es como un gusano interno que te roe. Es como un óxido interno. Es como si estuvieras oxidado internamente, espiritualmente. Es como si tuvieras podrido el pensamiento. Por eso la envidia va unido siempre al rencor. De lo que te ha ido mal, les recuerdo, rencor es lo rancio, un olor repugnante, un sentimiento virulento. Un psicólogo cuenta que un oyente de un programa de radio, hablando desde casa, definió alguna vez el rencor y el resentimiento de esta manera: es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Eso es el resentimiento. Es como tomarte un veneno tú te enojas, tú te entristeces, tú estás sumamente lleno de ira y esperas a que la otra persona se muera. Los padres de la iglesia comprendieron que la envidia produce una inversión. ¿Y cuál es esa inversión? Sentir dolor por el placer de los demás. Qué terrible nos vemos cuando estamos así. Santo Tomás dice que el envidioso ve el bien de los demás como un mal para él mismo. Un gran filósofo griego, Aristóteles, él decía que no envidiamos a los que están lejos, sino a los que están cerca. La envidia como sentimiento que se difunde en la familia, entre los amigos, en las pequeñas comunidades. Hay más envidia en un pequeño rancho que en una gran ciudad. El hombre envidioso. ¿Qué es el hombre envidioso? Es un hombre que se cree capaz de perjudicar al otro. Se cree. Y volviendo a la desesperación, que es la sensación de estar perdido, eso te va a llevar a la maldad. Y la envidia es como una salida. Es como una posibilidad de restablecer agresivamente el propio ego disminuido y ofendido. Por eso la mediocridad siempre produce maldad. Una consideración que nos hace reflexionar sobre la capacidad que tiene el mal de corromper, que hay que meditar sobre lo que hacemos, lo que pensamos, la banalidad del mal. El mal es banal. ¿Tú qué logras haciendo el mal? Nada. Te haces más salvaje, te haces más mal a ti mismo y no tiene, digamos, una llenadera, un límite el mal. El mal siempre puede ser más y más y más y hay veces que ya no lo puedes detener. Tiene consecuencias catastróficas a pesar de que pueden ser pequeños actos de maldad. Un pequeño acto de maldad puede producir catástrofes.
resentimiento, envidia, vergüenza. El sentimiento de envidia está relacionado también con el deseo de muerte, una fuerza destructiva, que el otro se muera, que el otro le vaya mal, que al otro no le vaya bien. La envidia surge de la relación entre el recién nacido y la madre, en contacto con el pecho materno, que te da alimento y placer. En esta situación, el niño sentiría tanto una sensación de gratificación, pero también de envidia. El envidioso es incapaz de ver, y por eso mismo pierde la capacidad de amar, como les ocurre a los pecadores del infierno de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Tienen los párpados cosidos con alambre. El mundo moderno, en este mundo en el que vivimos, el poder de la publicidad, que eso hace que el ser humano consuma y consuma y consuma, esto va produciendo sentimientos de envidia. ¿Y qué va a desencadenar todo esto? Ser envidiado por los demás y tú ni te das cuenta. Mucha gente te envidia y tú no sabes ni por qué. Ah, pues es por esto. Las personas sienten envidia de sí mismas, de lo que pueden llegar a ser mediante la compra de un producto. La publicidad no habla de objetos, sino de las relaciones sociales. La publicidad no ofrece placer, sino felicidad desde fuera, según el juicio de los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú te vas a comprar un saco bonito, un pantalón bonito, un vestido bonito, y digas, ¿cómo me lo verán los demás? ¿Cómo me lo van a ver los demás? Siempre fijándote en el juicio de los demás. La felicidad de ser envidiado, a eso le llaman el glamour. Entre más glamour, eso es la felicidad de ser envidiado. No es porque a ti te guste ese vestido, tú sientas placer con ese vestido o eso que te compraste y que los demás no tienen. Tú sientes felicidad en que te envidien. Por eso el glamour que se ha usado mucho en estos tiempos no es otra cosa sino una mezcla de envidia y resentimiento que alimentan el consumo y el consumo y el consumo, y por eso tienen que estar consumiendo. El motor de la publicidad, qué interesante, es la fascinación que produce la envidia. Según los sociólogos, la búsqueda del consumismo, de comprar y comprar, de ostentar, de presumir, de la vanidad, la necesidad de aumentar el poder adquisitivo, conducen a la insatisfacción, a formas obsesivas de retraimiento en ti mismo, de donde surge la enfermedad del resentimiento. La misma vergüenza de no tener éxito, de no haber alcanzado esa notoriedad promovida por la sociedad del espectáculo. Tus 15 minutos de fama. Tú te gastas un dineral en comprar un vestido, una ropa, un celular, un automóvil. Tus 15 minutos en que te digan qué bonito, qué costoso, qué bien se te ve. Tus 15 minutos y luego la vida sigue igual, vacía. Y esto produce resentimiento. Por eso hay que curar todo esto. Tenemos que curar el resentimiento, porque si no, el resentimiento nos puede hundir en la tristeza. Es como un demonio prisionero, aprisionado en nosotros, y tú eres el que lo mantienes vivo.
El demonio también rumia, mastica siempre lo mismo, como si nunca llegara el momento de digerirlo definitivamente. Y nosotros tenemos que digerirlo y dejar de rumiar, dejar de darle vueltas a la cabeza. Ya digiérelo y deséchalo. Obvio, con la ayuda de Dios, lo podemos siempre lograr. Siempre lo podemos lograr si es que así lo queremos. Por eso es tan importante analizarnos y decir, ¿no estoy yo enfermo de resentimiento? Y por eso muchas de las cosas que vivo, mi tristeza, mi desamor, mis desafectos, no son porque soy una persona resentida. Y cúrate, y pídele a Dios que te ayude a curarte del resentimiento. No hay más felicidad que tener una mente limpia, un alma limpia en un cuerpo limpio. Y el resentimiento nos puede dañar como no nos imaginamos. Y no te avergüences ni te dé pena que eres una persona resentida. Mejor afróntala, quiérete a ti mismo, acepta lo que eres y dale gracias a Dios, y se acabó el resentimiento y el rencor. No sigas envenenado con tu expareja, con tus ex amigos, con tu vecino, con tu padre, con tus hermanos. Por ningún motivo tengas rencor con nadie. No seas tonto. Hay que ser inteligentes y llevar una vida en paz. Que Dios nos bendiga a todos.